Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestro culto familiar y les invitamos al tiempo de invocación dando lectura al Salmo 8. Muy buenos días, hermanos. Así como decía Maxi, damos la bienvenida y pedimos que busquen su Biblia, el Salmo 8, para tener nuestro tiempo de invocación. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman. Fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Les invito, hermano, a que tengamos un tiempo de oración a ese Dios grandioso que es por sobre todas las cosas. Amén. Señor, gracias te damos en esta hora, porque eres fiel, eres bueno con nosotros, eres misericordioso, bondadoso. Gracias porque nos permites llegar a este tiempo como iglesia, como un solo cuerpo. Señor, y declaramos con nuestros labios que te necesitamos y que estamos aquí porque somos dependientes absolutamente de ti, Señor amado. Yo te ruego que tomes el control de nuestras vidas, que tomes el control de nuestros corazones, aquellos que quizás hemos venido afligidos, cansados, tristes, apesadumbrados. Señor, tú puedas a través de tu palabra y a través de cada una de las alabanzas, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ir trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, aquí estamos. Señor, aquí estamos, te necesitamos. Oh Jehová, cuán grande eres tú, Señor. Como decía el salmista David, Señor, ayúdanos en esta hora y presentamos este tiempo y nuestros corazones delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Ahora les invito a ponerse de pie y juntos cantar el himno Cuán grande es Él.
Tomen asiento. Buenos días, hermanos. Nos encontramos en nuestro tiempo de confesión y les invitamos a leer la siguiente porción bíblica que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9. Hermanos, no sé si se escuchó, pero estamos en nuestro tiempo de confesión y les invitamos a leer el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Esta porción bíblica nos muestra esta gran confesión que se ha hecho en donde Jehová nuestro Padre es Dios. Y sobre esta confesión el pueblo de Israel podía descansar, porque Él es Dios, Dios de vida, Dios de amor, que si es bien cierto, nos pide amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Él también nos ama primero. Por lo tanto, Jehová, al ser nuestro Padre, nuestro Dios, es nuestra roca y nuestro refugio, incluso de sí mismo, porque siendo nosotros pecadores y sin nada que ofrecerle, Él decidió no solo amarnos, sino que dar a su Hijo por nuestros pecados. Así que podemos descansar en que su amor es suficiente para perdonarnos de todos nuestros pecados por la obra de Cristo, porque Jehová también es uno. Hermanos, les invitamos a orar. Señor, te agradecemos porque no solamente fuiste Dios del pueblo de Israel, sino que eres el Dios de la creación y tu iglesia, que somos todos los que hemos creído en tu Hijo. Te agradecemos porque al ser nuestro Dios podemos descansar en tu gran bondad, en tu gran misericordia y en tu gran amor. Por eso mismo podemos acercarnos y pedirte perdón por nuestros pecados, porque pudiendo hacer el bien, muchas veces preferimos hacer el mal. Nos arrepentimos de nuestros pecados, te pedimos perdón y te agradecemos por tus misericordias, que se renuevan cada día en nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, oramos en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les invito a que, puestos en pie, podamos cantar la alabanza Gracia sublime es.
Tomen asiento. Ahora es el tiempo de intercesión. Les invito a leer Isaías capítulo 35, versículo 4 al 7. Así dice la Biblia. Decide a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será el lugar de cañas y juncos. Ahora Pastor Juan va a dirigir la intercesión. Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Qué gusto, alegría poder estar aquí hoy, también compartir este tiempo importante, hermoso, que es la intercesión. Justamente el pasaje que hoy leímos es el pasaje que Jesús utilizó para responderle a una pregunta que tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía la duda acerca de si el Jesús que ellos estaban viendo, que estaban conociendo, era aquel verdadero Mesías que ha de venir. Por lo tanto, envió a sus discípulos a que fuera a preguntar a Jesús si eres tú el Mesías que ha de venir o esperaríamos a otro. Entonces Jesús le respondió justamente con este pasaje que acabamos de leer de Isaías. Le respondió así, diciendo, respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Yo con este pasaje me doy cuenta que el poder de intercesión no solamente está en que nosotros oramos por aquellas personas que tienen las necesidades y que esas necesidades sean resueltas. ¿Por qué? Porque Jesús claramente dice, el hecho de que Él está hoy con nosotros es la garantía de todas estas recuperaciones y las restauraciones que se llevarán a cabo por todas las personas, por todos los hermanos que hoy están clamando al Señor. Por lo tanto, hoy nosotros en este lugar, el momento de interceder por cada hermano que están pasando situaciones difíciles y cada hermano que están pasando algunas necesidades, estamos participando para que esa presencia del Señor sea verdadero. O sea, por nuestras oraciones se garantiza que el Señor está morando con nosotros. Así que dejemos en la mano del Señor los problemas que tienen nuestros hermanos. Y de nuestra parte, oremos, intercedamos por los hermanos, por cada una de las peticiones de oraciones que está en nuestra lista, pidiéndole al Señor para que se manifieste su gloria y su poder, su milagro en nuestras vidas. Así que le invito a que podamos tener este tiempo de intercesión. Tomemos un minuto en silencio, recordando por todos los hermanos, por toda esa lista que tenemos de peticiones, pensando, recordando a los hermanos de los nombres, y así pidámosle al Señor. Señor, te pido por tal hermano para que tú le soluciones el problema que está teniendo, que tú le sanes de las enfermedades. Y así tenemos un minuto y yo voy a orar. Vamos a orar. Señor Jesús, te doy muchísimas gracias por este privilegio que nos das para que nosotros podamos orar por cada uno de los hermanos que está en nuestra lista y en nuestras peticiones. Te pido que tú trabajes sobre la vida y la necesidad de cada uno de ellos
Y también no solamente eso, sino que te manifiestes sobre nosotros para que todas nuestras bocas y nuestros labios te podamos confesar que tú eres el poderoso, el digno de recibir nuestra gloria. Y así oramos en nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, los invitamos a ponerse de pie para seguir adorando a nuestro Dios.
Queridos hermanos, los invitamos a seguir adorando a Dios por medio de nuestras ofrendas mientras cantamos la canción Tú has sido bueno. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar por las ofrendas. Gracias, Señor, te damos por tu bendición, Señor. Gracias por poder entregar, Señor, un poco de lo que tú nos das, Señor. Multiplica esto y haz que tu iglesia lo use con sabiduría. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a dar lectura bíblica a Marcos 10, del 13 al 16. Tomen asiento. Marcos 10, versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Dejamos a nuestro hermano Daniel Barbarán con la predicación del día de hoy. Bueno, hoy es un día muy especial para la iglesia porque sumamos un nuevo predicador en nuestra congregación. Queremos dar, en este tiempo particularmente queremos dar oportunidad a más hermanos para predicar la palabra. Queríamos hace mucho tiempo que Daniel pueda predicar la palabra, así que vamos a orar por él para que la unción del Padre, para que el Espíritu Santo pueda estar con él de una manera especial. Oremos.
Querido Dios, te damos gracias, Señor, por Daniel. Te doy gracias, Señor, por su vida, por su ministerio, por los dones y talentos y capacidades que tú le has dado. Úsalos con poder, Señor, y te doy gracias por levantar predicadores y profetas en medio nuestro. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, hablas a pesar de nosotros, porque tú hablas con nosotros, porque tú hablas en nosotros. Así que te pido que tú puedas, Señor, estar haciendo una obra especial en su vida con tu Espíritu, Señor. Dale la agilidad en sus palabras, que tú puedas, Señor, clarificar su mente y que nosotros, Señor, podamos estar con el corazón dispuesto para escuchar tu palabra, recibirla y aplicarla con la ayuda de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús lo bendecimos. Amén y amén. 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 Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. No sé si se puede decir, pero estoy nervioso ya. Sí. Amén. Le doy gracias a Dios porque no sé si le pasó a usted, pero en un momento yo me sentí, como decía el pastor al principio, detrás de los niños, alabando al Señor. Y es hermoso como podemos alabar juntos al Señor en familia. Amén. Le invito a dar lectura nuevamente al texto. Marcos capítulo 10, desde el versículo 13 al 16. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vivimos en una sociedad de adultos, hecha por adultos y para adultos. Parece una afirmación demasiado obvia, pero igual podríamos analizar esta realidad. No sé cuántos de ustedes se acuerdan o reconocen a Robert Kelly y a su familia. Se hicieron famosos ellos en el 2017. ¿Ya? Este hombre estaba en plena entrevista con la BBC y estaba en una entrevista de algo muy serio. ¿Qué es lo que era esto serio? Es que en ese momento se estaba destituyendo a la presidenta de Corea del Sur. Y este hombre estaba haciendo su entrevista desde la oficina de su casa. Y mientras estaba en esta entrevista, vemos en el cuadro cómo aparece una niña abriendo la puerta y entrando y corriendo, ¿cierto?, alegremente, bailando, hacia donde estaba su papá. Este video dio la vuelta al mundo. Segundos después aparece un pequeñito, era su hermano, corriendo en un andador en la misma dirección que iba la hermana, ¿cierto?, hacia su papá, ¿cierto? Y mientras toda esta entrevista pasaba, como dice un TikTok, al principio fue chistoso, pero después apareció la mamá de los niños y fue aún más chistoso, porque en el video se muestra cómo la mamá intentaba de muchas formas no interrumpir al papá y tratar de sacar con cierto amor, ¿cierto?, pero también con un poco de fuerza, a la niña y al pequeño, mientras el papá hacía como si nada de esto pasara, como si él no se hubiera dado cuenta, y seguía con la entrevista. Y esto nos lleva a meditar un poquito, aunque si bien es un poco graciosa la situación, esto nos lleva o nos muestra que estamos demasiado ocupados en lo nuestro. Dejamos de lado a los niños o a los que tienen su condición para ocuparnos mucho de nuestro tiempo en las cosas que son urgentes para nosotros, pero a veces no son las más importantes.
Queremos cumplir nuestras metas, ser los mejores, alcanzar estabilidad, libertad, tranquilidad. Pero en el camino a veces nos olvidamos de aquellos que son los que más necesitan. En este caso los niños y los que son como ellos. Y esto no está lejos de nuestra realidad evangélica. Recuerdo cuando era pequeño, debíamos estar en la iglesia, no voy a dar el contexto de la iglesia, pero debíamos estar en la iglesia estrictamente quietos y asumiendo una actitud de adulto, ¿ya? Aquellos que vivieron su niñez y su juventud en la iglesia saben de lo que hablo, sobre todo en ciertas iglesias evangélicas. Y teníamos que asumir una actitud de adulto, ¿cierto? Y estar ahí callados, en silencio, al lado de la mamá, al lado del papá. Y cuando los niños se portaban mal, ¿cierto? O se pasaban de la raya con algún juego, con algún juguete, generalmente justo en el momento de la predicación, en donde hay un silencio, ¿cierto?, absoluto, les tocaba el momento de ir a refrescarse al baño. No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó un par de veces. Y de alguna forma milagrosa, la mamá iba, ¿cierto?, con su niño, su niña al baño y volvía milagrosamente rojito y bonito. Rojito y peinadito, a sentarse otra vez y tomar una actitud como adulto, estar quieto, en silencio e intentando poner atención. Claro, es importante el respeto al culto del Señor, estamos en la casa de Dios, pero nuevamente lo que parece urgente, de que los niños estén en silencios, no necesariamente es lo más importante. En el relato del Evangelio de Marcos, el cual leímos, podremos leer cómo los discípulos van aprendiendo de Jesús, del Evangelio mismo y sus implicancias. El mismo escritor del Evangelio, Marco o Juan Marcos, vivió un proceso de aprendizaje, de caída y de restauración. Esto lo podemos encontrar en el mismo relato del Nuevo Testamento. El mismo apóstol Pedro, de quien Marcos escuchó el relato del Evangelio que escribió, vivió muchos procesos de aprendizaje, de caída y también de restauración. Y fue usado también por la gracia de Dios para discipular y, ¿por qué no, restaurar al escritor de este Evangelio, a Marcos? Entonces el Evangelio de Marcos nos da un relato de cómo Jesús va mostrando a sus discípulos quién es, cuál es su mensaje y su misión y qué implicancias tiene para nuestra vida. Y de todo este hermoso Evangelio, les invito entonces a reflexionar sobre lo que Jesús nos muestra a través de los niños. Y lo primero que Jesús nos muestra a través de los niños es una necesidad presente. Le invito a que leamos nuevamente el versículo 13. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Si alguno de los niños está haciendo la práctica todavía de dibujar, ¿cierto?, en la hojita, le invito a que pueda dibujar a un niño o a usted como niño. Los que son más grandes, imagínense a usted de 1 año, así, chiquitito, ¿ya? Dibuje a un niño, dibuje a Jesús del otro lado, pero en medio de usted, niño o niña, hay, y entre Jesús, un muro o una barrera. Ahí le dejo echar volar la imaginación. Entonces, en su dibujo, ¿cierto?, un niño, una barrera y Jesús del otro lado. Anteriormente a lo que acabamos de leer, en el versículo 13, a lo largo del ministerio de Jesús existieron varios episodios y situaciones en las que se ven involucrados niños, niñas y jóvenes. En el Evangelio que estamos leyendo menciona por lo menos 2 antes de este episodio. En el capítulo 5 vemos el relato de la hija de Jairo. Un principal de la sinagoga, una persona importante de la sinagoga, se acerca a Jesús y le pide ayuda porque su hija estaba grave, estaba a punto de morir, ¿cierto? Y en el trayecto en que Jesús va a la casa de Jairo, la niña se muere. Pero Jesús, quien es el autor de la vida, la resucita. También en el capítulo 7 vemos cómo una mujer sirofenicia, una mujer extranjera, pide misericordia por su hija endemoniada. Y cómo, a pesar de ella ser extranjera, cómo a pesar de ella no tener la nacionalidad del pueblo de Israel, Jesús la liberta a la distancia. Entonces vemos en el relato cómo Jesús no le hace el quite a los niños, no le hace la vista gorda a los niños. A esta altura los discípulos ya sabían y creían que Jesús era el Cristo, el Mesías, el ungido, el libertador de su pueblo. Jesús les había mencionado por lo menos 2 veces que le era necesario sufrir, morir, pero que también iba a resucitar. Iban camino a Jerusalén cuando aparecen estos padres, madres o tutores
llevando a estos pequeños para ser tocados por Jesús. No era una cuestión de superstición, no era tampoco una cuestión de tradición, por ver que Jesús era un maestro o un rabino importante. Era una necesidad presente, es hoy una necesidad presente. Podemos ver aquí que los niños también necesitan a Jesús, los niños también necesitan un Salvador. Y estos padres quienes traían a sus hijos frente al Salvador del mundo, reconocían esa necesidad en sus hijos. Cuando nos acercamos a Jesús y reconocemos su obra en nuestras vidas, entendemos que este amor también lo necesitan conocer nuestros hijos. Nuestros niños y niñas también necesitan de su Salvador. Pero vemos el contraste de la actitud negativa de los discípulos. En vez de acogerlos con amor, dice que les reprendían. En otras versiones, como la NTV, dice que los regañaban a los que les traían a estos niños. Los discípulos anteriormente ya habían tenido un episodio en el que estuvieron discutiendo, en el capítulo 9, de quién iba a ser el mayor. Y ellos se avergonzaron delante de Jesús, porque Jesús les pregunta, ¿a qué venían discutiendo en el camino? Y ellos avergonzados le dicen, no, es que veníamos discutiendo quién iba a ser el mayor en tu reino. Y ahí Jesús les expresa a través de un niño, les pone un niño al frente. Y les dice, el que quiera ser mayor, tiene que ser el menor de ustedes y servir. Y servir a un niño como este. Y en el versículo 37 del capítulo 9 dice, el que recibe en mi nombre un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Parece que no habían aprendido nada, dado las circunstancias. Parece que les ganaba la cultura, esta cultura de que veía a los niños que sí eran preciados, pero que no eran en realidad importantes. A veces incluso, lamentablemente, un estorbo, tanto así que muchos botaban a los niños a la calle. Al fin y al cabo, los niños no tenían ni poder político, ni poder social, ni poder económico. Por tanto, podían ser apreciados por sus papás, pero por la sociedad en realidad tenían muy poco peso. Pero Jesús ya les había enseñado algo, y poniendo en medio de ellos o frente a ellos un niño, pero al parecer los discípulos todavía no habían entendido. Y es por eso que Jesús nos muestra también a través de los niños, muchas gracias. Y es por eso que Jesús nos muestra también a través de los niños un mandato y una enseñanza vigente. Mire lo que dice el 14 y el 15. Viéndolo Jesús se indignó por la actitud de estos discípulos. Y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. A los niños que están dibujando, les invito a que ahora, en esta parte, ustedes puedan dibujar a Jesús como usted quiera, modo Rambo, modo Mario Bros, rompiendo la muralla que está entre él y el niño. A modo karateca ahí, ¿cierto? Modo taekwondo ahí para nuestros hermanos que vienen de Corea. A Jesús rompiendo, ¿cierto?, este muro que divide entre hombres y, entre niños, niñas y Jesús. ¿Sabe? Me sorprende y a la vez me encanta la actitud de Jesús, porque el texto dice que Él se indignó. Y me recuerda mucho cuando el Señor entra al templo y ve la mesa de los cambistas y de los que estaban vendiendo y agarra las mesas y las botas. En otro evangelio dice que agarra una cuerda y empieza a azotar, ¿cierto? Y hay una actitud del Señor mismo que se indigna. Y este indignarse significa enfadarse vehementemente o apasionadamente por lo que está pasando. El Señor se enojó, se enfadó apasionadamente con los discípulos por lo que estaban haciendo. Y este enojo estaba y está hoy directamente relacionado con su amor hacia los niños, hacia esos pequeños a los que traían a Él. Y esto es importante, Jesús no le hizo la vista gorda ante esta actitud. Dios no hace la vista gorda ante la actitud que tenemos hacia los niños hoy. El Señor no mira hacia otro lado cuando uno de sus pequeñitos sufre menosprecio o abandono. Hay un mandato directo hacia sus discípulos, una orden directa a quienes seguimos a Cristo. Hemos confiado en su sacrificio y somos hijos de Dios. Dejen a los niños y las niñas ir a Jesús.
despejemos el camino. No interfiramos en la relación que Jesús quiere establecer con nuestros hijos, con nuestros niños, niñas y adolescentes. No interfiramos en lo que el Señor quiere hacer con nuestros pequeñitos. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo les permitimos ir a Jesús? Primero quiero apuntar hacia la familia, a esta familia extendida. En el libro de Deuteronomio, que ya se hizo la lectura, ¿cierto?, del capítulo 6, desde el versículo 1 al 9, Dios les habla al pueblo de Israel y les dice que enseñen y pongan en práctica sus mandamientos y sus estatutos. Les habla también a las generaciones, porque le dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, tú, tu hijo y tu nieto, a las generaciones. Todos los días de su vida. Dice, y les presenta el gran mandamiento, ¿cierto? Que también lo escuchábamos mientras le leía ahí la Catita, creo que fue, ¿cierto? Y decía, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero después dice, y esto le vas a hablar a tus hijos, en la casa, en el camino, al acostarse y al levantarse, en todo lugar. Entonces el Señor pone un mandato y una responsabilidad a quienes tenemos familia. Debemos dejar a los niños ir a Jesús. ¿A través de qué? De la oración familiar. A través de la reflexión y la enseñanza de la Biblia. Me acuerdo que hace por lo menos un mes atrás el pastor nos predicaba sobre este texto y nos motivaba a retomar los devocionales personales. Y nos motivaba también a tomar quizás estos cultos al Señor, momentos de oración, momentos de reflexión de la palabra. Y la verdad es que muchas veces por lo apresurado de nuestra vida, por lo apresurado de nuestra semana, de nuestro mes, dejamos esto de lado. Y no pensamos en que necesitamos compartir un momento de oración. Sí, tú oraste en la mañana, tú oras en las noches, tienes tu tiempo de devocional con el Señor. Pero es importante que involucremos a los niños en esto, que ellos aprendan a orar, que aprendan a conversar con Dios, que reflexionemos a través de la Biblia. Y ¿sabe? No es necesario crear un sermón ni una clase de escuela dominical para enseñarle a nuestros hijos. Con una historia, conversando una historia de lo que Jesús hizo. Jesús y la barca, Jesús resucita a la niña de 12 años, o cómo el Señor se sacrificó por nosotros, cosas tan básicas. En la semana cuando fui a buscar al Pablito a la escuela, estábamos conversando del cielo. Y por ese motivo me habla de Dios, pues yo le digo, ¿sabes qué, hijo? Dios es omnipresente. Y quedó así como que, ¿qué es eso? Omnipresente. Y yo le dije, es que Dios tiene el poder de estar en todo lugar. Y él está fascinado con el tema de Marvel, los superhéroes. Y él se emocionó tanto de saber que Dios tiene el poder de estar en todo lugar. Y no lo podía entender. Yo traté de explicárselo, al final sé que tampoco lo entendió muy bien, pero estamos luchando para eso, estamos trabajando para eso. Pero ¿saben que fue tan bonito? Porque fue en un momento en que yo me bajé del auto con él y bajamos la escala a nuestra casa. 3 minutos, 5 minutos en el camino, conversando de algo, conversando de Dios, del Dios que lo creó. Y ahora en la mañana me estaba preguntando de los dinosaurios. Tema complicado, yo no soy científico. Y lo llevé a otra cosa porque me dijo, papá, ¿por qué desaparecieron los dinosaurios? Entonces yo me quise ir por otro lado, le dije que el Señor lo había permitido nomás para no meterme ahí, para no meterme en los quesos, no soy científico. Pero lo llevé por otro lado y le dije, ¿sabes qué? El Señor, pero Dios nos creó a nosotros, pues Adán y Eva. Y algo tan pequeño, algo que es tan natural de los niños de preguntar, podemos transformarlo en una ocasión de reflexionar la Biblia, de reflexionar la palabra, de lo que nosotros ya conocemos del Señor. También la comunión en la iglesia. Saben, yo soy profe y una de las cosas que vemos como profesores es que daña mucho el hecho de que los niños no vayan a clase. Por un tema de sociabilización, por un tema de que pierden contenidos de aprendizaje, pero también afecta a que nosotros no nos congreguemos. Este invierno para nosotros como familia ha sido difícil. ¿Ya? Hemos faltado varios domingos por el tema de resfrío, ¿cierto? Se resfría uno, después cae el otro, después viene el otro. Nosotros somos 4 en la casa, así que ustedes sacarán la cuenta ahí, una semana por enfermo. Y ha sido complicado
congregarnos. Pero aún así, el Señor nos llama a que traigamos a nuestros hijos y los motivemos a ellos, ¿ya? Y olvídese de eso, cuando llegue aquí a la iglesia, olvídese de esos gloriosos momentos en la mañana, en donde usted tiene que levantar a su hijo o a su hija, ¿cierto? Donde el Señor pone a prueba su templanza, su amor, ¿cierto? Su dominio propio. Olvídese de ese momento, porque una vez que llegamos acá con nuestros hijos ya ganamos, porque le estamos enseñando también a congregarnos, a juntarnos con nuestros hermanos, a relacionarnos. También con nuestro ejemplo y con nuestro trato. Y esto personalmente me tocaba, porque quiero decirlo, yo no estoy hablando aquí desde un padre que lo sabe hacer todo y lleva a sus hijos en el tercer cielo, porque la verdad es que no es así. Y una de las cosas que más me cuesta a mí, por lo menos, es el tema del ejemplo. Los que me conocen un poquito más saben, ¿cierto?, el temperamento que de repente tengo. Y me cuesta mucho darles el ejemplo a los niños de cómo ser amoroso, cómo tratar bien a las personas. Pero me acordaba, mientras estaba escribiendo, de un ejemplo que les da su mamá, la Sandri. Y me acordé del Anto y del Pablito. Y una cosa, bueno, si bien la palabra dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, pero lo quiero contar como anécdota. Una de las cosas que la Sandri siempre hace es que cuando ve a una persona pidiendo en la calle, por lo menos le da 100 pesos. Había una abuelita, no sé ahora porque ahora andamos en la jipeta, entonces no andamos a pie. Había una abuelita un poquito más allá que vendía parche curitas. Y siempre sagradamente que salíamos del culto y caminábamos hacia allá, se le compraba un parche curita. Y esto era tan rutinario y tan normal para mi esposa, que cuando yo salía con mi hija y había una persona, sí, mi esposa, y había una persona que estaba pidiendo en la calle, la Anto me pedía monedas para darle a la persona. Y si se me cruzaban en el camino 10 personas que estaban vendiendo parche curita, a las 10 personas había que comprarle. Y con Pablito me pasa lo mismo. Con Pablito, cuando vamos caminando y hay una persona que está pidiendo, también tomó esta costumbre de entregar una monedita. Y es solamente por el ejemplo. Es solamente por cómo nuestros hijos nos ven actuar y ser. Pero también con el trato. Y aquí me confieso como pecador. Una vez mi esposa me regañó. Bueno, en realidad me regaña siempre. Pero amén. Ahí hay uno de los míos. Aprovechemos de confesarnos nomás, hermanos. ¿Sí? Y fue duro, y me acuerdo ahora porque igual tocó mi corazón. Muchas veces cuando uno reta a los niños, bueno, yo no los voy a meter en el saco. Cuando yo reto a los niños, a veces me cuesta recordar que son niños. Y a veces pienso que le estoy hablando a un adulto. Y le hablo como una dureza, como uno reta a un adulto, o le llama la atención a alguien. Y recuerdo que mi hija me dijo, o sea, mi esposa me dijo, Daniel, ¿sabes qué? Tu hija también es vaso frágil. Entonces, trátala como me tratas a mí. Me ha costado, pero con el trato también le enseñamos. Antes de levantar la mano y golpearlos, antes de gritonearlos, antes de dejarlos de lado, preocupémonos. No, porque el Señor nos hace la vista gorda a cómo tratamos a nuestros hijos. En segundo lugar, quiero apuntar a la familia extendida. Pero no a cualquier familia, a la familia de la fe. Y el mismo Evangelio en el capítulo 3, Jesús identifica a los que le siguen como a una familia, ¿cierto? Tu madre y tus hermanos están acá afuera y Jesús les dice, no, estos son mi madre y mis hermanos los que están conmigo. Pablo también le dice a Timoteo que a los ancianos, a las ancianas, los trate como a papás, como a mamás, y a los hermanos y hermanas, o a jóvenes y a señoritas, como hermanos. Jesús les pide a sus seguidores, a nosotros, que no eran precisamente los padres, perdón, a los apóstoles, que no eran precisamente los padres de los que estaban hablando en la iglesia. Perdón, Jesús les pide a sus seguidores que no eran precisamente los padres de los niños a los que estaban estorbando. Le está hablando a la iglesia, a nosotros, ¿ya? A la real familia extendida. Y hoy se visibiliza más la realidad de las infancias vulneradas. Padres y madres que desentienden las necesidades físicas y afectivas de sus hijos, que aún peor violan sus derechos y les hacen daño.
Digo visibilizar porque esta realidad siempre ha existido. ¿Cuántos adultos hoy viven con problemas emocionales, interpersonales, por las vulneraciones en su infancia? Pero, ¿y si hoy nosotros como familia extendida, como familia de la fe, como iglesia, miramos 30 centímetros más abajo a nuestros niños y nos preocupamos por ellos? Podríamos hacer una diferencia, preocuparnos por nuestros pequeñitos, sobre todo por los que están siendo vulnerados. Y hay una virtud que Jesús destaca en esto. En los niños nos llama a nosotros a recibir su reino como niños, su salvación, su evangelio, con humildad y confianza, con dependencia en el Señor y con seguridad en Jesús. De los niños es el reino de Dios y de los que lo reciben como los niños, humildemente, sabiendo que no lo merecemos y no podemos por nuestros medios acercarnos a Jesús, sino que vemos que Jesús se acerca a nosotros. A estos pequeños los llevan en brazos, así como nosotros hemos sido llevados por el Espíritu hacia Dios, por su gracia y por su salvación. No es por nuestras fuerzas. Humildemente tenemos que reconocer que es Jesús quien se acercó a nosotros. Jesús nos invita entonces a recibir de forma sencilla y confiada y sin pretensiones la salvación, el reino de Dios y la vida eterna. ¿Pero qué es la vida eterna? Juan 17:3 lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nos invita a conocer a Jesucristo como niños. Y esto nos lleva a la tercera cosa que Jesús nos muestra a través de los niños y niñas, un amor constante. En el versículo 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. A los niños que todavía están en el dibujo, ¿cierto? Ya rompieron ahí la muralla. Le invito a que ahora se dibuje a usted mismo, pero a Jesús abrazándolo. Porque ya la muralla no está. Ya no hay un impedimento. Jesús les abraza. Y esta escena es enternecedora y a la vez importante. Jesús iba camino a ser sacrificado. ¿Se imagina esa carga emocional? No era una semana mala en el trabajo. No eran problemas económicos, pero a pesar de esa carga sentimental que él sentía, quizás de ser tan duro que sería enfrentar la cruz, aún así él se dio un tiempo. El problema de muchos, y me incluyo en esto, es que vivimos corriendo. Todo el santísimo día, toda la santísima semana, todo el santísimo mes, vivimos corriendo. Y cuando nos paramos a reflexionar sobre nuestra relación con Dios o sobre nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros pequeños, o qué es lo que hicimos realmente importante, a veces nos preguntamos, ¿y qué hicimos? Corrimos todo el día, llegó la noche y ¿qué fue? Corrimos toda la semana y ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo importante que le quitamos a la familia y lo entregamos a lo urgente, al trabajo, al acontecer, ¿cierto? En vez de preocuparnos y darle tiempo a lo que realmente importa. ¿Cuántas veces cuando nuestros niños nos ponen atención estamos stalkeando solamente, ¿cierto? Ahí en Facebook, en Instagram, o estamos metidos en el trabajo, habiendo salido hace 3 horas del trabajo, pero todavía estamos trabajando ahí. No sabemos cuántos niños eran los que se le presentaron a Jesús, pero sí sabemos por el texto que Jesús se dio el tiempo. Y no fue así como saludo en el Papa Móvil, ¿cierto? O saludo presidencial, así como que ya por aquí pasó. Sino que el texto nos muestra que Jesús se dio su tiempo. Y me imagino a Marco, el autor de este evangelio, viendo esta escena. Me imagino al mismo Pedro recordando esta escena, viendo cómo Jesús se daba el tiempo de estar con los pequeños. Le hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted abrazó a alguien? La última vez que abrazó a alguien, recuérdelo. Ahora recuerde, a lo mejor por pandemia no ha abrazado mucho, no lo haga aquí por favor. Ahora, otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que a usted lo tomaron en brazos? ¿Ya? Algunas en el matrimonio, ¿cierto? Ya cuando ahí se iba después de la boda. Pero ¿cuándo fue la última vez? ¿Tenemos memoria de cuándo fue la última vez que nos tomaron en brazos? ¿Que nuestro papá o nuestra mamá nos tomó en brazos? Jesús muestra una acción enternecedora y muestra una acción importante.
Mi esposa no me dijo que dijera que es bacán, pero es bacán tomar una guagua. ¿Sí o no? Cuando son chiquititos, ¿cierto? Es como que son tiernitos cuando son chiquititos. Ya después llegan los terribles 2, terribles 4, terribles 6, terribles 12, 16, 20, terribles 30, algunos, ¿cierto? Pero es bacán esa sensación de tomar un bebé pequeñito, ¿cierto? Abrazarlo, sentirle el olor a guagua. No voy a decir que todos los bebés son bonitos, ¿ya? Algunos nacimos con el caracho un poquito más difícil de amar. Pero es genial cuando tu hijo o tu hija te abraza. A lo mejor ya no lo podéis tomar porque, ¿cierto? Ya algunos tenemos hijos adolescentes, aunque el otro día igual la tomé en brazos, la mamona. Pero es bacán tomar, ¿cierto?, este momento de atención y tomar a un niño, sentirle su olor, abrazarlo. ¿Y cuánto más importante es para esos niños? Pero esto me recuerda también, o nos recuerda el texto de Juan, capítulo 10, del 27 al 29. Lo quiero parafrasear cuando Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿cierto? Y yo les doy vida eterna. Y están en mi mano. Y el Padre que me las dio, ¿cierto?, las guarda y están en la mano del Padre. Y están en mi mano y nadie las puede arrebatar de mi mano. Este abrazo que Jesús estaba haciendo a estos niños de tomarlos en brazos, de sostenerlos, también es algo importante que nos muestra. Porque aquellos que queremos acercarnos a Jesús humildemente, el Señor nos sostiene. Aquellos niños, ¿cierto?, que le presentaban para que orase, Jesús los tomó y los sostuvo. Él nos ha abrazado eternamente y nos tiene en su mano eternamente y no nos soltará. Jesús se interesa por los niños. Jesús les escucha, les acompaña, les abraza, les toma en sus brazos. Y después dice que Jesús les toca y les bendice. A lo largo del Evangelio de Marcos vemos cómo Jesús toca, sana, habla y Él decreta algo y se cumple. Pero aquí hay una bendición del Señor. Si Él declaró bendición y salvación a estos pequeños, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Si Él dice que los niños ya están en el reino, ya son parte del reino, ya son parte de la iglesia, ¿quiénes somos nosotros para negarlo y hacerlos a un lado? Jesús después de esto no ve a los pequeños como pequeños paganitos o apartados de la iglesia o un nivel social distinto, sino que los ve como una simiente santa, como dice un comentarista. Son parte de la iglesia, son parte del cuerpo, son parte de la familia de Dios. Son nuestros hermanos pequeños. Quiero darle otro ejemplo del Pablito. Mi esposa está embarazada, para los que no saben. Mi hijo se va a llamar Salvador. Hay una talla interna ahí de por qué se llama Salvador. Algunos la saben. Lo voy a dejar ahí porque no quiero dañar conciencias. Y Pablito, ves que yo llego a la casa y no saludo al Salvador, me lo reprocha. Papá, ¿no saludaste al Salvador? Y a mí, en mi carrera se me olvida. Entonces voy, le doy un besito, ¿cierto?, al Salvador en la guatita de su mamá, lo saludo. Y él está siempre constante y pensando en su hermano. Yo no lo había visto. Es una cosa tremenda. De él estar constantemente esperando a su hermano y cuándo va a salir de la guatita, y cuándo va a poder jugar con él, cuándo lo va a poder tomar. Los niños, las niñas, los pequeños, los jóvenes son nuestros hermanos pequeños y el Señor nos invita a amarlos de esa manera. No es infructífero hablarles del Señor a los pequeños. No es infructífero integrarlos al culto como lo hicimos hoy, a nuestra relación con Dios. Tenemos el ejemplo de Timoteo, que desde la niñez supo las Sagradas Escrituras, que su abuela y su madre le enseñaban. Jesús no esperó a una confesión de fe para bendecirles, Jesús solamente lo declaró. Qué hermoso es conocer a Jesús en la niñez. Jesús nos muestra su amor constante desde el momento en que le recibimos humildemente y confiamos en Él y nos tiramos a sus brazos. En realidad, Él nos tomó en sus brazos. Como conclusión, entonces, podemos ver a través de los niños, y Jesús nos muestra a través de los niños, primero la necesidad que los niños tienen también de un Salvador.
Los pequeños también necesitan a Jesús. Segundo, que hay un mandato y una enseñanza vigente. Dejemos a los niños ir a Jesús. Invitémosle a tener una relación con Dios y no les estorbemos. Y tercero, existe un amor constante. Así como Jesús abrazó y tomó a los niños y Él los sostiene y nos sostiene a nosotros si no acudimos a Él humildemente y sin pretensiones. Si acudimos humildemente y sin pretensiones a nuestro Salvador, Él es el que nos sostiene en su amor constante. Su amor hacia los niños y hacia los que son como ellos es constante porque su amor es eterno. Le invito a que oremos. Señor, te damos gracias por este momento de la reflexión de tu palabra. Padre, le pedimos que usted nos lleve a considerar nuevamente esta escritura y nos lleve, Señor, también a tener una actitud distinta a nuestros pequeños y a aquellos que son como ellos, Señor, en humildad. Ayúdenos también, Señor, a acercarnos como tú nos muestras a través de estos pequeños, a acercarnos a ti con humildad, sin pretensiones, Señor. Y sobre todo a confiar en usted, a confiar que usted nos abraza, que usted nos sostiene, Señor, que su amor es eterno y por tanto usted va a estar siempre con nosotros, siempre afirmándonos y siempre ayudándonos, Dios. Bendice a nuestros pequeños y ayúdanos a nosotros, Señor, a poder mostrarles tu reino, a mostrarles un Salvador y sobre todo, Señor, a poder glorificarte juntos, en familia, Señor, y también como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantarle al Señor y que el Señor siga tocando nuestras vidas, así como tocó la vida de los niños, como nos relataba Daniel. Así que cantando con alegría y le decimos al Señor que Él es el Dios que adoramos. Con el poder de su palabra,
Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, y como nos decía nuestro hermano Manuel en la clase de Café Reformado de los miércoles, nunca decimos esta parte: después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Querido Dios, gracias, Señor, por habernos dado la bendición de haber rendido culto detrás de los niños. Gracias, Señor, porque hoy yo sé que tú te has gozado de una manera muy especial, porque tus niños te han cantado con alegría y tu iglesia ha ido detrás de ellos cantando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de Jesús tú nos muestras, Señor, cómo tú nos amas, cómo tú te dedicas a nosotros, cómo tú nos tocas y cómo tú, Señor, te acercas a nosotros. Gracias, Señor, por la palabra que nos entregó nuestro hermano Daniel. Gracias, Señor, porque tu Espíritu estuvo hablando a nuestros corazones. Hoy, Señor, queremos volver a nuestras casas con este corazón llenito, alegre, lleno de tu palabra y listos para seguir adorándote a ti, rindiéndote este culto durante toda esta semana. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a cada familia que hoy está presente, bendice a la familia espiritual de la Presby de Valpo. Gracias, Señor, por darnos la bendición de tenerte como Dios. No hay nada mejor que nos podría haber pasado en la vida, que tú nos hayas encontrado y nos hayas entregado a tu Hijo Jesús para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Hoy queremos darte toda la gloria a ti y extenderlo durante la semana. Recibimos tu bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro buen Padre y el tierno consuelo del Espíritu de Dios sea con cada uno de nosotros, nuestras familias y nuestros amigos, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Gracias, chicos. Le damos un fuerte aplauso a los chicos. Lo hicieron genial, ¿o no?